esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar. Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, el cuerpo más caliente cede energía en forma de calor al cuerpo más frío hasta que se igualan las temperaturas de ambos. Si no hay pérdidas, toda la energía cedida por el cuerpo caliente es absorbida por el cuerpo frío. Existen 3 mecanismos de transferencia de energía en forma de calor. En la conducción, mecanismo de calor típico de los cuerpos sólidos, las moléculas de las zonas más calientes vibran con mayor energía que las de las zonas más frías. El contacto entre moléculas transfiere energía hasta que se restablece el equilibrio térmico. En la convección, transferencia de calor causada por el movimiento de las partículas en un fluido o en un gas, las moléculas de mayor energía se difunden hacia las zonas más frías hasta que la temperatura es uniforme. Cuando calentamos un gas, las moléculas se expanden, disminuyen su densidad y se elevan. Contrariamente, a medida que el gas se enfría, las moléculas se contraen, aumentan su densidad y caen. La radiación no requiere que los cuerpos que intercambian calor estén en contacto. Los objetos más calientes irradian energía en forma de ondas electromagnéticas que es absorbida por cuerpos más fríos, aumentando así su temperatura. Hace calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. El ejercicio a continuación plantea lo siguiente, dice: 3 moles de un gas ideal se llevan por el ciclo ABC de la figura. Para este gas, la capacidad calorífica molar a presión constante C sub P es 29.1 julios sobre mol por Kelvin. El proceso AC se efectúa a presión constante, el proceso BA se efectúa a volumen constante y el proceso CB es adiabático. La temperatura del gas en los estados A, C y B es, respectivamente, T sub A 300 grados Kelvin, T sub C 492 grados Kelvin y T sub B 600 grados Kelvin. La pregunta es, calcule el trabajo total del ciclo. Bien, sin más, vamos entonces a proceder a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos entonces es identificar el concepto, ¿verdad? El concepto involucrado aquí tiene que ver con la primera ley de la termodinámica. Para recordar un poco lo que estaría involucrado aquí en este problema, recordemos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un sistema cualquiera al cual le inyectamos calor, que lo vamos a llamar Q, ¿cierto? Un calor cualquiera, y este sistema efectúa un trabajo que lo vamos a llamar W, ¿cierto? La energía interna del sistema estaría dada mediante, o está expresada mediante la siguiente ecuación, es decir, que delta
de energía interna va a ser igual a la relación entre Q menos W, donde Q es el calor y W es el trabajo. Ese es básicamente el concepto general que se debe aplicar para resolver este problema. Bien, sin más, entonces procedemos a la segunda parte del ejercicio, que es lo que tiene que ver con plantear el problema. Entonces, para plantear el problema vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar que en un proceso adiabático, no entra ni sale calor del sistema, es decir, el calor es igual a cero. Lo otro que debemos recordar es que en un proceso isocórico, es decir, un proceso que se efectúa a volumen constante, el trabajo efectuado por ese proceso es igual a cero. Es otro aspecto importante que debemos tener en cuenta aquí. Y finalmente, que en un proceso isobárico, es decir, un proceso que se efectúa a presión constante, entonces el trabajo está dado por la ecuación W igual a la presión por la diferencia de volúmenes, B2 menos B1. Bien, ¿por qué mencionamos entonces esos tres aspectos del proceso adiabático, el proceso isocórico y el proceso isobárico? Sencillamente porque el ejercicio eso es lo que nos está planteando. Entonces vamos a bosquejar rápidamente el gráfico de presión contra volumen. Bien, teniendo bosquejado entonces el proceso mediante la gráfica, pues vamos a ver entonces que aquí se efectúan esos tres tipos de procesos. Que el proceso AC se efectúa a presión constante, ¿verdad? Y que por lo tanto podemos decir que es isobárico. A su vez, el proceso CB es adiabático. Por tanto, podemos decir que el calor es igual a cero para ese proceso. Y finalmente, el proceso BA se efectúa a volumen constante. Y por tanto, decimos que es isocórico. Bien, teniendo ya claramente entonces identificado y planteado el problema, pasamos a la tercera parte del ejercicio y es lo que tiene que ver con ejecutar la solución del problema. Bien, en este punto entonces empezamos a evaluar cada proceso por separado. Entonces vamos a decir que el proceso AC estará dado por la siguiente ecuación, es decir, que el trabajo que se efectúa en el proceso AC, por ser un proceso isobárico, está dado simplemente por la presión multiplicado por el cambio de volumen, ¿cierto? Y si recordamos, para un gas ideal, esto cumple la condición de N, que es el número de moles, por la constante universal de los gases, R, por el delta de temperatura o el cambio de temperatura. Así pues, tendríamos que el trabajo en el proceso AC estaría dado por N por R por la temperatura en el punto C menos la temperatura en el punto A, ¿cierto? Es decir, la diferencia de esas dos temperaturas. Asimismo, tendríamos que el trabajo en el proceso AC estaría dado por N, que sería 3 moles, ¿cierto? Por la constante universal R, que está dada por 8.3145 julios sobre mol por Kelvin, ¿verdad? Y todo eso multiplicado por la diferencia de temperaturas, que sería 492 grados Kelvin menos 300 grados Kelvin, que es la temperatura A. La temperatura C es 492, la temperatura A es 300 grados Kelvin.
Evaluando toda esa expresión y teniendo muy en cuenta las unidades, moles con moles se cancelan y Kelvin con Kelvin se cancelan, nos queda que el trabajo estaría dado en julios, ¿verdad? Entonces el trabajo AC estaría dado por 4.789 por 10 a la 3 joules. Ok. Ese sería el trabajo AC. Para el proceso CB, decimos entonces que por ser un proceso adiabático, ¿cierto? Es decir, que el calor es igual a 0, entonces vamos a decir que si tenemos el delta de energía interna está dado por la expresión Q menos W, entonces tendríamos que el trabajo CB va a ser igual a menos delta U. Esto porque en ese proceso el calor es 0, ¿cierto? Entonces, el delta de U estaría dado por la siguiente expresión. N, que es el número de moles, por la capacidad calórica molar a volumen constante por el delta de temperatura para un gas ideal, ¿cierto? Pero recordemos que esa capacidad calórica molar a volumen constante está dada por la capacidad calórica molar a presión constante menos la constante universal de los gases, porque la única que nos da el problema es la C sub P. Entonces de ahí podemos calcular la C sub B. Muy bien. Con eso en mente, entonces decimos que el trabajo realizado en el proceso CB es igual a menos N por C sub B, que es C sub P menos R, la constante universal, por el delta de temperatura, que sería T sub B menos T sub C. Reemplazando todo eso en la ecuación, entonces tendríamos menos N, que son 3 moles, por C sub P, que es 229.1 julios sobre mol por Kelvin, menos la constante universal, que sería 8.3145 julios sobre mol por Kelvin. Y todo eso multiplicado por la diferencia de temperaturas, que sería 600 Kelvin, que es T sub B, menos 492 Kelvin, que es T sub C. Evaluando toda esa expresión, tendríamos que el trabajo CB sería igual a menos 6.735 por 10 a la 3 julios. Finalmente, el proceso BA, que se efectúa a volumen constante, vamos a decir entonces que para él el trabajo es igual a 0. Es decir, podemos concluir que el trabajo BA va a ser igual a 0. Bien. Pero el ejercicio lo que nos piden es que hallemos el trabajo total. Entonces, el trabajo total va a ser igual al trabajo AC más el trabajo CB más el trabajo BA. Y esto es igual entonces a 4.789 julios por 10 a la 3 julios más menos el trabajo CB, que es 6.735 por 10 a la 3 julios más el trabajo BA, que es 0, ¿cierto? Entonces decimos que el trabajo total para ese ciclo va a ser igual a menos 1.95 por 10 a la 3 julios. Y esa es entonces la respuesta que estábamos buscando.
Muy bien, espero que haya quedado claro este ejercicio. Como ven, es relativamente fácil. Basta con que tengamos claros los conceptos, que entendamos bien el por qué usamos X o Y ecuación. Y todo eso nos va a llevar a que el cuarto punto sea muy fácil, y es evaluar las respuestas. Vemos entonces que de acuerdo al trabajo que hemos hecho de hacer proceso por proceso y verificar que las ecuaciones que estamos utilizando son las adecuadas, que los cálculos matemáticos son correctos, que las unidades son compatibles, pues vemos que las respuestas son correctas. Entonces, esto ha sido todo por ahora. Sigan practicando, sigan haciendo más ejercicios